Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer dos versículos, el versículo 4 y el versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hasta aquí. Señor, gracias nuevamente por tu palabra, y te pido que el Espíritu Santo, luego de haber leído estos versículos, nos ministre a lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Quiero usar como tema para predicar, hermanos y hermanas, preparándonos, y la forma de prepararnos es preguntándonos. Porque nos tenemos que preparar para cuando el Señor venga. Amén. Prepararnos no para ser salvos, porque ya somos salvos, pero tenemos que prepararnos. La Biblia nos enseña acerca de esto, que nos tenemos que preparar. Y el problema que había en la iglesia de Corintios, aquí, cuando el apóstol Pablo escribió esta primera epístola, es que había muchos hermanos que estaban envanecidos, y tan envanecidos que hasta juzgaban al apóstol Pablo, calumniaban y desacreditaban, o querían desacreditar el ministerio del apóstol Pablo. Por eso él les dice en el versículo 4: aunque de nada tengo mala conciencia. Es decir, Pablo les está diciendo, aunque mi conciencia o mi corazón no me acusan absolutamente de nada. Eso es lo que Pablo les está diciendo en respuesta a lo que estos hermanos en la iglesia de Corintios estaban haciendo. Por su envanecimiento juzgaban, querían desacreditar al apóstol Pablo, se jactaban porque tenían dones y talentos. Entonces Pablo les dice: aunque mi conciencia no me acusa, pero aún eso, o por eso, no soy justificado, porque el que nos ha de juzgar en definitiva y al final es el Señor, hermanos. Amén. El Señor nos va a juzgar, por eso nos tenemos que preparar para ese momento. Y la manera de prepararnos es preguntándonos. Luego, por supuesto, en el versículo 5, el apóstol Pablo les dice: no juzguéis nada antes de tiempo. O sea, no desacrediten mi ministerio, no juzguen según las apariencias, porque hasta que venga el Señor, porque el Señor es el que va a aclarar lo oculto de las tinieblas y va a manifestar las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá, de acuerdo a lo que el Señor encuentre en nuestras vidas, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por eso nos tenemos que preparar. Amén. Siguiendo un poquito con el pensamiento del domingo pasado, yo quiero que Dios me alabe. Amén. Entonces, nos tenemos que preparar preguntándonos, siguiendo el contexto de los dos versículos que acabamos de leer, en primer lugar, preguntándonos: ¿qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de cristiano soy? Ahí mismo en Primera de Corintios, en el capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo menciona tres clases de personas. Él dice, Primera de Corintios, capítulo 2, desde el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo. El hombre natural es el que no tiene a Cristo en el corazón, el que no ha sido regenerado, el que tiene su religión, su creencia, pero no ha nacido de nuevo. Entonces, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura para él. Luego en el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí está la segunda clase de persona que menciona el apóstol Pablo, el espiritual. ¿Quién es el espiritual que discierne, que juzga correctamente todas las cosas? Es el que ha nacido de nuevo, aquel que ha experimentado la regeneración, aquel que tiene a Cristo en su corazón. Luego sigue diciendo en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, de manera que yo, hermanos, le está hablando a hermanos en Cristo. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Aquí está la tercera clase de persona, el carnal. Pero este ya es un cristiano, es un nacido de nuevo, pero es carnal. Significa que está guiado no por el Espíritu Santo, sino por su naturaleza humana, por la carne. Por eso dice, ahí mismo en el versículo 1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, y agrega como a niños en Cristo. El carnal es un cristiano que no ha crecido, que no ha madurado, que no se le puede dar un consejo, que no se le puede hablar, que no se le... es como un niño que se enoja. Usted le dice algo a un niño cuando lo retamos y lo estamos retando. Yo que soy padre, cuando mis hijos eran chiquitos, yo hacían algo mal y los retaba. ¿Y qué hacían? Se enojaban conmigo. Yo era la cara fea de la casa, el padre, ¿no? La madre le dice, le decía a tu papá, ahora cuando venga tu papá. El carnal es igual, es un niño en Cristo, y trae muchos problemas a las congregaciones, los carnales, hermanos. Muchos problemas. Yo personalmente le digo la verdad, ya no quiero padecer con los carnales, no me interesa padecer con los... Yo cuando discierno que estoy frente a un carnal, se lo dejo al Señor, que el Señor se encargue. No hay otro camino, hermano, porque no podemos, es como dice un dicho, no se puede gastar pólvora en chimango. Entonces yo ya sinceramente le digo, en el Señor ya me cansé, hace 30 y pico de años que estoy en el ministerio, y yo no quiero luchar más con los carnales, se los dejo al Señor. Prefiero tener 4 personas en la congregación que son espirituales y no 100 personas que son carnales, porque me van a llevar a la tumba antes. ¿Cuántos dicen amén? El carnal es un niño en Cristo. Y luego agrega en el versículo 2 y en el versículo 3, os di a beber leche. El carnal no se le puede enseñar un alimento sólido de la palabra porque no lo digiere, no lo entiende. Es como darle a un niño de 1 año, darle un bife de chorizo, no sabe ni por dónde empezar. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y aquí están las características de un carnal. Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. El carnal, el que es carnal, el cristiano carnal, siempre va a estar produciendo estas 3 cosas: celos, contiendas y disensiones entre los hermanos. Y lo hace porque es carnal, Y usted imagínese que el Señor venga en ese momento. Y va a pasar eso. Ahora, eso lo vamos a ver cuando leamos la doctrina del tribunal de Cristo, donde todos nosotros los cristianos vamos a ser juzgados. No para ser salvos, vamos al tribunal de Cristo porque somos salvos. Después está el tribunal del juicio del trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, donde van a ser juzgados todos aquellos que murieron sin el Señor, según sus obras. Amén. El carnal siempre va a producir eso: celos, contiendas, disensiones. Por eso lo dice Pablo: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales?
y andáis como hombres, como carnales. Ahora entonces, para prepararme para cuando el Señor venga, como dice Pablo, y aclare lo oculto de las tinieblas, y además Él manifieste cuáles fueron las intenciones de nuestro corazón, para recibir o no alabanza de parte de Él, me tengo que preguntar qué clase de cristiano estoy siendo yo. ¿Qué clase de cristiano soy? Hermanos, en nuestra vida siempre va a haber una etapa donde nos vamos a tener que replantear las cosas. Amén. Nos vamos a tener que replantear cómo soy como esposo, como esposa, cómo soy como padre. Por ejemplo, a medida que vamos madurando en la vida humana, nos tenemos que detener y replantearnos. A ver, tengo 30 años y ¿qué estoy pensando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Como un adolescente de 10 años? Tiene que haber un replanteo. En la vida cristiana es lo mismo. Tenemos que replantearnos. Pablo les escribía a los corintios y les decía, examínense a ustedes mismos si están en la fe o no. Pablo les decía, replantéense si son cristianos o no. ¿Qué clase de cristiano estamos siendo nosotros frente al cristianismo que tenemos hoy en día, hermano, hermana? Un cristianismo apóstata, directamente, apóstata. El otro día mi hijo me dice, ¿escuchaste el último reportaje que le hicieron un periodista que se llama Calá en CNN a Marcos Witt? Le digo, no, ponelo a ver que lo quiero escuchar. ¿Saben lo que dijo en una parte? Que el Señor Jesús habló más del dinero que del infierno. Marcos Witt. Yo no lo escucho más. Marcos Witt para mí no es un cristiano, hermano. No es un cristiano. Y no me interesa si a quién le guste, a quién no es un cristiano. Un cristiano jamás va. ¿Dónde el Señor habló más del dinero que del infierno? En ninguna parte el Señor habló más del dinero que del infierno. Eso lo vi yo, lo escuché yo en el último. Y después Él dijo que en sus recitales la meta de Él no es que la gente deje su religión o deje su iglesia, sino que se puedan conectar con Dios, que se puedan conectar con Dios, que Dios pase a ser parte de sus motivaciones, de sus sueños, bla, 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 bla. Pero hermano, el hombre no se puede conectar con Dios, porque el hombre está muerto en delito. El que se conecta con nosotros a través del nuevo nacimiento, a través de la morada del Espíritu Santo, es Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo.